persona atea, por mucho que odie, o esté en contra de toda religión, debe tener en mente algo importante. Jamás debe burlarse, hablar mal, y mucho menos insultar a la religión, o historia en cuestión más que nada por mero respeto. ¿Por qué digo esto? Porque desafortunadamente muchos de estos ateos se pasan de cabroncitos a la hora de hablar mal de una religión ante alguien devoto. Y por otro lado también se burlan de ciertas historias de terror, de la que después ellos llegan a ser víctimas de los sucesos paranormales relacionados con dicha historia. Eso ha sucedido en contadas ocasiones para ellos, pero para los creyentes ha pasado mucho, y por eso se dice, respeta las historias de terror, por más absurdas que éstas sean. Ahora compartiré unos relatos de terror que fueron reales. Había una vez 3 niñas de 9, 7 y 6 años de edad, como cualquier niña de su edad, por curiosidad se metieron a esta página de internet cuyo nombre no mencionaré, pero en una de esas encontró una historia escrita por una tal Lucite, B.A.M., con una advertencia. Ellas dieron clic al darse cuenta de que eran las visitantes número 100. La historia más bien era como una carta y decía: hola querida amiga, me llamo Lucy, espero que estés bien, les quiero decir que quien sea el visitante número 100 de esta historia morirá, eso dependerá de cuántos años tenga. Si tiene 15, tardará 15 días en irse, así pasará con los visitantes. A partir de 100, con los adultos, morirán en tan solo 5 días, esto no lo podrán evitar. Ellas, a pesar de darse cuenta de que eran las visitantes número 100, se empezaron a burlar de la historia. En eso pasó algo muy extraño, sentían que las observaban. Una de ellas sintió que le rozaban el brazo, así que volteó y no vio nada. Ellas, con todo y su miedo, cerraron la computadora. Rápidamente en eso se fue la luz y sus familiares desaparecieron. Ellas eran las únicas que quedaban en la casa. En unos momentos se les apareció una sombra de una muchacha, era tan escalofriante y la sombra pasó por encima de las 3. 5 días después murió uno de sus tíos en lugar de ellas. ¿Cómo había sucedido eso? La sombra dio perdón a ellas 3, pero eso no la detuvo hasta matar a alguien para descansar en paz, sin saber cómo el usuario desapareció misteriosamente. Nada más me queda una cosa por decir: no te burles de las historias por más absurdas que sean, y menos con amenazas. Te lo digo porque una de esas niñas era yo. Ya han pasado 4 años, no sé qué pasó después. Por la impresión de lo sucedido, mi hermana, que en ese entonces tenía 6 años, se fue volviendo loca, y ahora vive en un manicomio. Esta historia no me dice qué página es la que visitaron esas niñas, y además, las cifras Lucite, B.A.M., quieren decir, Lucite va a matar. A mí me suena como la página de Blind Maiden, cuya historia ya todos la conocen. Una página desconocida a la que tal vez solo se podía accesar dando las 12 de la medianoche, porque al parecer los sucesos ocurrieron en la oscuridad de la noche. Parecía una noche normal de Halloween, normal como todas. Salimos a pedir calaverita, pedimos dulces por aquí y por allá, cuando en eso pasamos por un panteón y le pedíamos calaveritas a todas las personas que estaban esa noche. Cuando vimos al frente y llegó una pequeña brisa, entonces fuimos a una parte que decía Panteón Privado de los Dylan, nos dio curiosidad y todo estaba oscureciendo. En eso se empezaron a oír voces que venían de un cuarto del panteón. Nos dio miedo, pero nos animamos a entrar, y mientras más nos acercábamos más se oía un llanto y otra voz que decía ayuda, auxilio. Al oírlo nos asustamos y salimos corriendo directo hacia la puerta, pero en eso la puerta se cerró dejándonos adentro. Todo estaba oscuro, pero por suerte encontramos una veladora. Había muchas telarañas, caminamos, parecía que ese cuarto no tenía fin, hasta que en una de esas, no sé por qué nos caímos. Mi hermana empezó a gritar y yo le pregunté que qué le pasaba. Ella no respondió, parecía que no estaba con nosotras. En ese mismo instante sentí un escalofrío, no le tomé ni la mayor importancia, pero al poco rato algo me mató del susto, ya que volví a ver a mi hermana toda llena de sangre caminando hacia mí. Yo alcancé a oír que mientras caminaba decía 123, sal de la puerta del ropero, que aquí tengo tus 3 deseos. Mi prima y yo nos asustamos y tratamos de salir como pudimos. Desde ese entonces ya no volví a ver a mi hermana, pero siempre al pasar por su cuarto se llega a oír su canto 123. Múltiples acontecimientos han ocurrido a altas horas de la noche en el interior de estos lugares, desde apariciones espectrales hasta avistamientos de la mismísima muerte.
Esta historia se cuenta en Halloween, fechas en las que también se festeja el Día de Muertos en México. Probablemente el sitio a donde los protagonistas de esta historia entraron, era una zona prohibida porque no había nadie en el lugar, y su curiosidad llevó a una de ellas a la muerte. Una noche estábamos 4 amigas haciendo una pijamada, estábamos mirando unas películas de terror cuando se nos ocurrió ir al sótano. Se dice que anteriormente la dueña de la casa nos había hablado que allí se aparecía un muerto y nosotras no le creímos, entonces se nos ocurrió jugar la botellita, y la penitencia fue que entrara al sótano la elegida. La que quedó llevaba por nombre Mayra, y entró al sótano y nosotras muertas de la risa, pero a la vez con un poco de miedo. Al pasar el rato se empezó a escuchar muchos ruidos que salían del sótano, luego un solo grito de espanto, y salió por la puerta una pulsera que le habíamos regalado al cumplir los 15. Pensamos que ella estaba de broma, al esperar que ella saliera nos quedamos dormidas. Al día siguiente no la encontramos por ningún lado y nos daba pánico entrar al sótano. Justamente los papás de ella estaban saliendo para la casa cuando los tuvimos que llamar de urgente, se desesperaron y llamaron a la policía. La policía llegó a la casa antes que ellos y se metieron al sótano con una lámpara porque sabían que no había luz allí. Fue cuando encontraron a nuestra amiga muerta y toda ensangrentada. Cerraron el caso porque no encontraron una explicación de lo que pasó. Después de varios años llevamos el mismo remordimiento de lo que pasó esa noche. Esta podría haber sido una casa embrujada donde se puede haber cometido un asesinato en el sótano del inmueble y que esta supuesta alma en pena está a la espera de su verdugo para matarlo de la misma forma que lo mató a él, y mientras lo espera él matará a todos los que bajen durante las horas en que se aparece. Esta historia pasó hace mucho tiempo. A un chico de 12 años lo dejaban solo en su casa, sin nadie que lo cuidara. Un día el chico estaba en internet, y estaba jugando cuando se dio cuenta de que en la parte de arriba decía, ritos para invocar espíritus. Al parecer el chico le dio clic por curiosidad, entonces apareció unas palabras en otro idioma que él no conocía. Fue cuando él dijo algo como, apreciosa tan estramina, entonces él al decirlas en voz alta, no pasó nada, pero lo que pasó después de unas horas fue algo inexplicable. Él tenía un perro y este se la pasaba ladrando, como si tuviera algo al lado. El perro veía al chico y salía corriendo llorando, entonces él estaba en el computador ese mismo día, y el computador se le apagaba mientras él estaba en un chat y le decía a la gente lo que pasaba. Entonces mientras escribía eso él sintió una presencia en la espalda. Él no volteó a mirar por temor. Entonces ya de noche llegaron los padres del chico, ya era hora de dormir, se acostaron todos. El chico no tenía tele en su cuarto, entonces le tocaba ver a oscuras y le gustaba escuchar música de historias de terror en su radio, cuando de pronto se perdió la señal de la radio, y se escuchó algo como, vengo por ti. El chico muy asustado apagó la radio y se durmió. Como a la 1 de la mañana, escuchó algo debajo de la cama, entonces el chico miró debajo de la cama y de pronto que sale una mano del sitio, y le toma la cara. Al día siguiente la mamá va a despertar al niño para ir a la escuela y de pronto ve un rastro de sangre que se dirige hacia debajo de la cama. Cuando la mamá mira hacia abajo se da cuenta que está el niño con unos rayones en la espalda y un escrito en el abdomen que decía, no mires debajo de la cama. En el mundo espiritual existen muchos seres de oscuridad, y hoy hablaré particularmente de uno que ha sido avistado en gran cantidad de ocasiones, el misterio del hombre sombra, o Hatman, por su nombre en inglés. Este es un fenómeno en el cual es una entidad de sombra vestido con un sombrero aparentemente antiguo, y al parecer son dos entidades diferentes. Uno es llamado Fedora, el cual lleva puesto aparentemente un sombrero de detective, que por razones inexplicables es muy aterrador, pero al parecer no llega a atacar. Este actúa como un fantasma, ya que solo se ve de pie allí sin hacer movimiento alguno, hasta que el testigo solo lo ve desvaneciéndose dejándolo de ver. Este tipo de entidad es a veces catalogado como un fantasma por quienes estudian este fenómeno, porque parece un fantasma, con la sombra de una persona usando un sombrero de estilo viejo. A diferencia de un fantasma, que podría poseer rasgos faciales visibles, el Hatman es una sombra oscura en su totalidad, sin detalles, es solo la sombra. Es un fenómeno que muchas personas, que lejos de decir que es algo aterrador, es más bien algo curioso, pero hay uno en particular que realmente es aterrador, el que lleva un sombrero de copa. Es una entidad distinta y muchas veces los testigos reportan sentir un terror absoluto al ver a esta entidad particular.
Muchos han reportado que esta entidad se alimenta de su terror y no se desvanece, simplemente se retira caminando como lo haría cualquier persona normal. Esta sombra tiene substancia, o sea, que es tangible, porque en una historia verdadera que escuché, se menciona que lograron tocarlo y que este se sentía extremadamente frío, y muchos investigadores paranormales creen que esta entidad debe ser estudiada y se le debe prestar la atención, puesto que no es un mero fantasma, o algo así, sino que se trata de algo mucho más malévolo, tal vez con un origen demoníaco, y tal vez ambos tengan el mismo origen, pero el segundo en particular, puede llegar a hacer daño a quien se lo encuentra. El de sombrero de copa, llega a tener diferencias con el que lleva sombrero de detective, las cuales son, ojos rojos o amarillos que llegan incluso a parpadear, ropa definida, se puede ver los rasgos de la misma, facciones faciales, lleva entre su ropa un reloj de bolsillo, a veces llevan puestas unas gafas que pueden reflejar la luz y emitir un reflejo, pero lo impresionante de eso, es que aún sin existir fuente lumínica, puede hacer dicho efecto, y en algunas ocasiones pueden emitir sonidos particulares, e incluso pueden imitar la voz de algún familiar, o ser querido, para que su víctima que no lo ve se acerque a esta entidad. Entre las teorías sobre sus apariciones, destacan sobre que supuestamente la gente maligna, los invoca durante sus rituales ocultos para propósitos nefastos, además de que se dice que se tratan de demonios, seres interdimensionales, o incluso una variante de extraterrestres. En la concepción religiosa, se dice que sus apariciones se hacen regularmente en casas embrujadas, o donde se efectúen aquelarres. Se dice también, que al tratarse de seres interdimensionales, suelen visitar nuestra dimensión cuando ésta se cruza con la de ellos. Nuestro mundo está lleno de entes y circunstancias que aún no tienen explicación. Y cosas que nos quitan el sueño.